El 13º día de julio de 1990 amaneció sobre las vastas y desoladas cumbres del Pico Lenin, 7.134 metros, una cima imponente en la cadena montañosa del Pamir, en el corazón de Asia Central. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En aquel entonces, esta remota región marcaba la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, ambas repúblicas constituyentes de la moribunda Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que ocurrió en aquella mañana se inscribiría en la historia como el peor accidente de montañismo en la crónica humana, una tragedia que superó en magnitud y horror a cualquier otro desastre registrado, transformando la montaña en una trampa geológica de dimensiones apocalípticas. La catástrofe fue una confluencia aterradora de la fragilidad tectónica del planeta y la ambición humana. No fue el resultado de un error de juicio, ni de una tormenta de nieve habitual, sino de una fuerza geodinámica desatada a cientos de kilómetros, un terremoto de magnitud 6,4 en el vecino Afganistán. Este temblor remoto, casi imperceptible para los escaladores, actuó como el gatillo silencioso de una explosión de nieve y hielo, una avalancha masiva que barrió el Campo 2, el cual alojaba a más de 40 alpinistas de diversas nacionalidades, arrasándolo por completo en cuestión de segundos. El Pico Lenin, bautizado en honor al fundador del Estado soviético, era una cumbre icónica dentro del sistema deportivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y un punto de encuentro internacional vital. Su relativa accesibilidad técnica en la ruta normal, a pesar de la altitud extrema, lo convertía en una montaña ideal para la escalada masiva y los campamentos de entrenamiento soviéticos, así como para las expediciones occidentales que buscaban su primer 7000. El Campo 2, ubicado estratégicamente a una altura de aproximadamente 5.300 metros en la ruta de ascenso normal, la ruta Razdelnaya, era un punto de escala cómodo y aparentemente seguro, protegido en una amplia meseta. Sin embargo, su posición en el flanco de la montaña lo hizo vulnerable a la furia de la tierra. La cultura de expedición soviética jugaba un papel complejo en este contexto. El montañismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una disciplina fuertemente subvencionada y organizada por el Estado, parte de la ideología de superación del hombre nuevo. Se fomentaban las expediciones grandes, colectivas y bien equipadas, pero a menudo con una estructura que priorizaba el número sobre la dispersión de riesgo. El montañismo se veía como un deporte de masas, y las montañas más accesibles del Pamir y el Tian Shan, como el Pico Lenin y el Pico Korzenevskaya, se convertían en verdaderas autopistas de altitud durante el verano. Esta concentración de escaladores en puntos fijos, especialmente el Campo 2, multiplicó la letalidad del desastre cuando la montaña se convirtió en trampa. Aquel día, el campamento era un microcosmos de esta mezcla internacional y soviética. Más de 40 escaladores de diferentes países, incluyendo 18 soviéticos, 7 checoslovacos, 6 suizos, 4 israelíes y varios más se encontraban en el Campo 2, la mayoría durmiendo o preparándose para la siguiente etapa de la ascensión. El repentino temblor de la Tierra, la señal geológica de la tragedia, provocó la fractura inmediata de un serac glacial masivo y del manto de nieve acumulado en las laderas superiores. El volumen de nieve, hielo y roca que se desprendió fue colosal, calculándose que la avalancha que se precipitó sobre el campamento medía hasta 1,5 kilómetros de ancho. El terror de aquellos momentos es difícil de imaginar. La avalancha, propulsada por la fuerza sísmica, no fue un lento deslizamiento, sino un torrente cataclísmico que descendió a velocidades vertiginosas. Los escaladores no tuvieron tiempo de reaccionar. Las tiendas de campaña, los sacos de dormir, el equipo de alta tecnología y los cuerpos de los alpinistas fueron borrados instantáneamente del paisaje, sepultados bajo toneladas de masa helada y compactada. El efecto fue el de una aniquilación silenciosa y total, un acto geológico de la naturaleza que no dio tregua ni aviso. La geodinámica del accidente revela la dimensión de la trampa. Un terremoto, incluso uno que ocurre a cientos de kilómetros, puede liberar la tensión acumulada en el hielo y la nieve de alta montaña. En el caso del Pico Lenin, las laderas por encima del Campo 2 albergaban grandes placas de hielo inestable y gruesas capas de nieve. El sismo de magnitud 6,4 fue la resonancia perfecta para desencadenar su colapso. Esta avalancha no fue simplemente de nieve, fue una avalancha de hielo de proporciones gigantescas, mucho más densa y destructiva. La energía liberada por este colapso fue exponencialmente mayor a la de una avalancha de nieve en polvo, dejando el campamento no solo enterrado, sino completamente desintegrado y compactado. La noticia del desastre tardó en llegar al mundo exterior, subrayando la dificultad del rescate en un entorno remoto y políticamente complejo. El entorno remoto del Pamir y la burocracia soviética en declive se combinaron para crear un escenario de respuesta lenta e ineficiente.
Las comunicaciones por radio en las montañas del Pamir eran precarias. La confirmación de la magnitud real de la tragedia dependió inicialmente de los pocos escaladores que se encontraban en otros campamentos, Campo 1 y Campo 3, y que pudieron descender o transmitir la noticia. El Comité Estatal de Deportes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las autoridades locales, responsables de la organización de las expediciones, tuvieron que coordinar una operación de rescate aéreo a gran altitud, una tarea extremadamente compleja. La remota ubicación del Pico Lenin, lejos de grandes centros urbanos y con bases aéreas limitadas, obligó al uso de helicópteros militares y equipos de rescate especializados. El rescate aéreo en altitudes superiores a los 5.000 metros es intrínsecamente peligroso, limitado por la densidad del aire y la capacidad de carga de las aeronaves. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a la zona, la escena era desoladora. El Campo 2 había desaparecido. La vasta extensión de la meseta estaba ahora cubierta por una capa de hielo y nieve endurecida de hasta 20 metros de profundidad. Las labores de búsqueda se convirtieron rápidamente en una operación de recuperación de cuerpos. Una tarea desalentadora que requería la perforación de hielo compacto y el uso de detectores de metales para localizar restos y equipos. Dale like, suscríbete y comparte. La dimensión humana del desastre fue abrumadora. De los aproximadamente 45 montañistas que se estima estaban en el campamento, solo 2 sobrevivieron. El milagro de la supervivencia recayó en una escaladora checoslovaca y otro escalador, que por motivos fortuitos se encontraban fuera del radio de impacto más letal de la avalancha o que fueron protegidos por alguna irregularidad del terreno. Sus relatos fragmentados fueron los únicos testimonios directos de la furia súbita de la montaña. La cultura de la expedición internacional también fue golpeada. Las víctimas provenían de países que, en el contexto de la Guerra Fría en disolución, estaban redescubriendo el acceso a las cimas soviéticas. El Pico Lenin era un símbolo de esta apertura. La pérdida de montañistas de Suiza, Checoslovaquia e Israel en un solo accidente masivo provocó una onda de choque global en la comunidad del alpinismo. La montaña, que debía ser un símbolo de libertad y aventura, se había transformado en el monumento fúnebre de una generación de escaladores. Las consecuencias del desastre fueron inmediatas y profundas. El accidente del Pico Lenin se convirtió en un punto de inflexión en la evaluación de los riesgos sísmicos en la alta montaña. Hasta ese momento, el riesgo de avalancha se asociaba principalmente con las condiciones meteorológicas, nevadas y cambios de temperatura, y el error humano, ruptura de placas por el paso de escaladores. La tragedia del 13 de julio de 1990 demostró que la geología remota era un factor de riesgo primario, capaz de generar un desastre de magnitud catastrófica sin previo aviso meteorológico. A nivel logístico, el accidente obligó a la reevaluación de la ubicación de los campamentos base de altura en las montañas del Pamir y del Tian Shan. El campo 2 de la ruta Raz del Naya, a pesar de su conveniencia, fue identificado como un punto de riesgo inaceptable debido a la inestabilidad de los seracs glaciares superiores y la exposición a la actividad sísmica. La lección aprendida con la muerte de 43 personas fue que la seguridad topográfica debe considerarse no solo desde el punto de vista de las avalanchas locales, sino desde la perspectiva de la geodinámica regional. El impacto emocional fue inmenso, resonando en cada rincón de la comunidad de montañistas y aventureros. El desastre se convirtió en el arquetipo de la montaña como trampa. Un tema fuerte y recurrente en la narrativa de la aventura extrema, donde la belleza sublime de la naturaleza se entrelaza con su capacidad de destrucción. El Pico Lenin, que alguna vez fue un emblemático símbolo de la grandeza soviética, se transformó en un sitio de luto y memoria, un lugar que evoca tanto admiración como respeto. En respuesta a la tragedia, se construyó una placa conmemorativa cerca del pico, un recordatorio sobrio de las vidas perdidas y de la potencia indomable de la naturaleza. Este monumento no solo honra a aquellos que ya no están, sino que también sirve como un punto de reflexión para quienes se atreven a desafiar las alturas. Los restos de algunos de los desaparecidos, sepultados bajo el hielo perpetuo, fueron recuperados años después. En 2008, un testimonio de cómo el glaciar, en su lento pero implacable movimiento, devolvía a la Tierra aquello que había tomado. La tragedia del Pico Lenin encapsula la intersección trágica de la geología, la logística de expedición y la ambición humana. Reveló que el verdadero peligro en la alta montaña a veces no se ve ni se siente en el campamento, sino que es un eco de fuerzas tectónicas lejanas, recordándonos que la naturaleza opera bajo sus propias reglas, ajena a nuestros deseos y planes. La montaña no perdonó la concentración de vidas humanas en un punto geológicamente vulnerable, transformando lo que debería haber sido un ritual de ascenso y superación en el peor cementerio helado de la historia del alpinismo.
Este suceso se convierte, así, en un recuerdo permanente de la humildad que exige el encuentro con las grandes cordilleras del planeta. Cada expedición se transforma en un acto de reverencia hacia lo desconocido. Una danza entre el hombre y el entorno natural que, aunque a menudo es hermosa, también puede ser brutalmente implacable. La memoria de aquellos que perdieron la vida en el Pico Lenin sigue viva, instando a las futuras generaciones de aventureros a abordar las montañas con un sentido renovado de respeto y precaución. Esta tragedia nos recuerda que detrás de cada cumbre hay historias de valentía y sacrificio, y que la verdadera aventura reside no solo en la conquista de picos, sino en la comprensión de nuestros límites frente a la majestuosidad del mundo natural. La montaña, en su silencio eterno, sigue siendo testigo de nuestra fragilidad y nuestra insaciable sed de exploración. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.